Agradezco a todos ustedes esta asistencia, tanto presencial como telemática. Y es un verdadero gusto estar con este panel de ponentes que se dedican plenamente a desarrollar inteligencia. El objetivo de esta sesión es analizar las principales cuestiones que hayan suscitado antes de presentar, de acaso, me gustaría dedicar un breve minuto a contextualizar esta súper técnica. Ustedes saben, la inteligencia artificial promete ser uno de los motores clave del proceso de transformación digital en el que estamos inmersos. Nos enfrentamos al reto de adaptarnos a un nuevo escenario marcado por la progresiva digitalización de los activos y procesos físicos, la formidable disponibilidad de fuentes de datos y la cada vez mayor potencia de cálculo y de almacenamiento. Como ustedes saben, los efectos positivos de la inteligencia artificial son innumerables, tanto para el sector privado como para el sector público. La inteligencia artificial está mejorando las organizaciones, su gestión y procesos internos. Aparecen nuevos modelos de negocio, productos y servicios. Y también para los estados. Predictibilidad de las decisiones administrativas y sentencias judiciales, sistemas objetivos de selección de empleados públicos, detección de posibles incumplimientos ante la hacienda pública o la seguridad social o incremento de la protección policial. Pero también tiene efectos negativos. La inteligencia artificial afecta a derechos individuales como la intimidad, la protección de datos, la igualdad y la no discriminación. Puede provocar la destrucción de puestos de trabajo o incrementar la discriminación por diferentes circunstancias. Por eso, son varias las iniciativas desarrolladas por organismos internacionales para adecuar su utilización, primero a principios éticos y recientemente a normas jurídicas que aseguren el respeto de los derechos afectados. Hemos pasado de la simple regulación ética a la regulación jurídica que Europa lidera con la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el RIA o la IAC, por sus siglas en inglés. A su análisis específico vamos a destinar una sesión monográfica el próximo 2 de febrero. Así las cosas, la sesión de hoy nos exige aproximarnos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o para ser más exactos, el conjunto de tecnologías agrupadas bajo este supraconcepto, es difícil de definir. La amplitud del término ha permitido que un conjunto muy extenso y dispar de técnicas sean agrupadas bajo esta disciplina. Desde técnicas de aprendizaje automático con uso intensivo de datos, el popular Machine Learning, como las redes neuronales, hasta lógicas de deducción basadas en modelos. También se han incluido técnicas muy heterogéneas que comprenden desde la estadística a los modelos psicológicos blandos. Esta amalgama de tecnologías ha estimulado muchos debates sobre su concepto y capacidades. Aunque en algunos contextos estos debates son muy útiles, también han originado bastante confusión, especialmente en ámbitos no tecnológicos. Algunos autores y muchos ciudadanos albergan expectativas o expresan preocupaciones que no se basan en lo que la IA hace ahora o puede hacer en los próximos años, sino en creencias y presentimientos. Por tanto, y teniendo en cuenta esta composición multidisciplinar del panel, mis compañeros de mesa ahora van a seguir abordando los principales problemas. Y después tenemos un coloquio con todos ustedes.
Por eso, en primer lugar, doy la palabra y la bienvenida a doña Liliana Costa, que es fundadora y CEO de Thinkersoul y consultora de empresas sobre inteligencia artificial, que nos va a abordar el impacto de la misma en la empresa. Liliana, bienvenida y cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo como especialista en filosofía me gustaría tratar más el lado ético, ya que tenemos acá especialistas en derecho, así que yo mejor me quedo del lado que conozco. Y a mí me gustaría comenzar diciendo que cuando yo escucho hablar a todas las personas que dicen necesitamos una ética para la inteligencia artificial, yo siento que las personas están creyendo que en este momento, personas como los que estamos sentados en esta mesa, los eticistas que trabajamos en la inteligencia artificial y los juristas y los abogados, tenemos que sentarnos a crear unas leyes específicas para las máquinas que respondan a las necesidades actuales de la inteligencia artificial. O sea, la impresión que tengo es que nosotros hoy todos nos sentimos súper modernos diciendo, sí, 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 ética para ante la inteligencia artificial. Y es verdad que es una pregunta moderna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciencia como la inteligencia artificial que tiene tan solo 68 años. O sea, es muy poco tiempo para un desarrollo tecnológico. Sin embargo, a pesar de que dentro de la inteligencia artificial nosotros hemos pasado por inviernos en los años 60 y 70, donde no pasaron nada, hemos tenido primaveras de los años 90 donde la inteligencia artificial floreció. ¿Y por qué floreció? Ni siquiera fue por la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial que nosotros conocemos hoy es gracias al desarrollo del Internet, de la digitalización y de la gran recolección de datos. O sea, sistemas aleatorios son los que hacen que la inteligencia artificial esté hoy donde estamos. Lo que no es moderno es la pregunta por la ética. La ética acompaña al hombre desde que existe en la Tierra. Prueba de ello es que en el libro de los muertos de los antiguos egipcios, 3200 años antes de Cristo, ya hablábamos de la ética. El primer código ético de la humanidad, ¿alguien lo recuerda? Código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo. ¿Y qué es sino la mitología griega y todos los relatos homéricos, sino una forma de moralizar, donde hombres humanos y semihumanos eran castigados por, digamos, por desafiar la ley divina, buena o mala, pero siempre se desafiaba. El problema para, digamos, esta época que se llamaba la época del mitos es que aparece la filosofía en el siglo V antes de Cristo, y entonces la filosofía viene a decirnos, pero es que esta ética es un poco extraña, esta moral es un poco extraña, porque esta ley nos viene directamente de lo divino. ¿Y por qué nosotros tenemos que cumplir una ley de los divinos si somos humanos? O sea, la filosofía vino a plantear el problema ético del por qué. O sea, no es solamente no matarás, es porque no voy a matar. Y esto sucede en el siglo, entre el siglo V y el siglo IV con los sofistas. Los sofistas eran los influencers de la época, o sea, ellos iban de ciudad en ciudad hablando, contando historias, y como viajaron se dieron cuenta que las leyes que habían en Atenas pues no eran las mismas leyes que habían en Rodas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos empezaron a decir, no, es que las leyes no son divinas, las leyes tienen que ser el consenso humano, vienen de los humanos, y por eso nosotros tenemos que sentarnos y tenemos que ser hombres de virtudes gracias a esos conceptos humanos. ¿Qué hacen los sofistas en ese momento? Hablar del famoso relativismo moral, del que tanto se habla en este momento, pero sobre todo empezar a plantear la duda escéptica acerca de nuestra propia moral. Y aquí voy a hacer un pequeño salto en la historia, me vais a perdonar, pero voy a ir directamente para Kant, si no, nunca voy a acabar de hablar. Y entonces, ¿por qué voy para Kant? Porque no podemos hablar de ética sin hablar de Kant. Y Kant nos decía, escribe en el libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, comienza el libro hablando acerca del imperativo categórico. ¿Quién se acuerda del imperativo categórico? Chicas, que va para la nota final. Si no lo sabéis, va para la nota final. ¿Quién se acuerda? Obra según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo tu ley se convierta en una ley universal. Esto es muy bonito, los imperativos categóricos son fabulosos, pero en ese momento toda la academia se vino en contra de Kant diciéndole, señor Kant, ¿cómo se da cuenta que usted no entiende que el mundo no es Königsberg?
O sea, el mundo es más grande y existen culturas, religiones que impiden que muchos actos que nosotros creamos ley universal en Königsberg lo sean en diferentes otros países. Pensemos que en ese momento ni siquiera era Alemania donde estaba él, eso era el reino de Prusia. Entonces, ¿qué hace Kant? Lo mejor que sabe hacer, se escribe otras 300 páginas en la metafísica de las costumbres y nos dice, miren, es cierto, nosotros los hombres hemos creado la metafísica y la metafísica es una especulación de la razón, pero la razón es la que nos permite a nosotros pensar el deber. O sea, la ética lo que nos hace es pensar en el deber, en pensar de por qué hago esto y las razones que tengo yo como ser humano para hacerlo. Y entonces nos dice, bueno, no lo podemos hacer. Hay muchas cosas a donde la razón no llega, pero allá donde no llega la razón está la razón práctica. ¿Y qué es la razón práctica? El tribunal de la justicia. O sea, sí, existe la ética y tenemos que ser seres éticos, pero aquello que no cubre la ética, para eso tenemos la justicia. Ahora, nosotros en la actualidad, nosotros digamos que hablamos de la ética y es que cuando estamos hablando de ética y de tecnología, nosotros hoy seguimos pensando estas preguntas que se hicieron los sofistas en el siglo IV. Nosotros seguimos pensando todas estas cuestiones que planteó Kant, pero sin embargo, cuando nosotros las analizamos, seguimos pensando todas esas, nosotros podemos crear hoy imperativos categóricos con nuestras leyes sobre la inteligencia artificial. O sea, podemos hacer que una ley sea universal para todos. Estudiamos tan solo 3 puntos de la actual normativa que se está presentando en este momento para la Unión Europea. Uno de los puntos que está catalogado como de alto riesgo es el reconocimiento facial biométrico. O sea, es uno de los ítems que más multas van a tener las empresas por la extracción de datos a raíz de eso. ¿Cómo nosotros nos sentamos a hablar con los señores árabes o como con un país como con Israel a decirle, no, mira, es que tú no puedes hacer reconocimiento facial ni puedes extraer datos cuando en la agenda pública del gobierno de Israel y de los países árabes está el hecho de defender su territorio contra el terrorismo? ¿Lo podemos hacer? O sea, ¿podemos crear una ley universal? No. Segundo punto, ¿cómo nosotros vamos a decirle, cómo nosotros estamos abogando por la privacidad? Nosotros afortunadamente acá en Europa somos los dueños de nuestros datos y hablamos de privacidad porque está consagrado en los derechos humanos, pero además el individuo acá es muy importante. Ahora, ¿cómo nos sentamos con China y le decimos, no señor, es que usted no puede extraer datos, es que usted no puede es que usted no puede violar la privacidad de las personas? ¿Qué nos van a decir los chinos? Si es que los chinos nos dicen es que acá la persona no importa, acá la comunidad está por encima de la persona. Entonces, ¿cómo nos sentamos a hablar de universales con los chinos? Tercer, pero bueno, me dirás, es que te estás yendo muy lejos, te estás yendo para China. Bueno, quedémonos en Occidente. Entonces, hablemos con Estados Unidos, donde en Estados Unidos las personas no son dueños de sus datos. Los datos de las personas, ¿sabes quiénes son los dueños de los datos de las personas? Las empresas. Entonces, ¿cómo le vamos a decir nosotros a Estados Unidos, mire señor, es que usted no puede seguir, usted tiene que aplicar una data ethic a todos los movimientos que usted haga dentro de sus algoritmos, porque es que si no, está atentando contra los datos de las personas? Y él va a decir, un momento, pero es que los datos acá no son de las personas, son de las empresas. Entonces, nosotros tenemos una serie de problemas que ya nosotros estamos, digamos, que ya estamos viviendo de carácter, digamos, de vista al carácter cultural, incluso hablando desde el mismo Occidente y sin irnos a Occidente. ¿Y todo esto de dónde viene? Todo esto, digamos, todo entender la ética de un lado y la ciencia y la tecnología del otro. Yo principalmente creo que todo esto viene del siglo XVII, cuando Isaac Newton y Galileo Galilei deciden separar la ciencia de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía traía todo el rezago de la Edad Media a nivel religioso y estaba coartando el hecho científico. ¿Qué pasa? Se separan, efectivamente se separa la ética de la filosofía, perdón, la ciencia de la filosofía. ¿Y qué pasa? Consecuencia de esto, tan solo años después, ni siquiera un siglo, tenemos la primera revolución industrial. Y a partir de ese momento, el desarrollo científico y tecnológico de nuestro mundo ha sido exponencial. Pero, ¿cuál ha sido uno de los resultados más grandes de la separación de la ciencia y de la filosofía y de la ética? O sea, que hayamos tomado caminos diferentes. Sí,
se desarrolló. Pero pensemos que entre 1933 y 1945, o sea, estamos hablando hace menos de un siglo, los nazis practicaron experimentos humanos sobre las personas. Y estamos hablando de que las personas que practicaron esos experimentos eran médicos, ingenieros, personas, profesores universitarios. Hay que leer La banalidad del mal de Hannah Arendt para entender que eran personas como nosotros las que participaron en esos eventos. ¿Y por qué pasó en eso? Porque en la Alemania nazi, los únicos que tenían dinero para la investigación eran los nazis y por eso participaron. Y eso ha marcado digamos, ha marcado un referente para decir que hoy en los grandes proyectos científicos y tecnológicos, quien pone la ética del proyecto es quien financia el proyecto, desafortunadamente. Por eso la ética hoy es un gran problema. Y uno de los grandes problemas que nosotros vemos es, por ejemplo, cómo la semana pasada, los que habéis visto el foro de Davos, como Sam Altman, sabemos quién es Sam Altman, es el CEO de OpenAI, los que crearon el ChatGPT, sale diciendo lo siguiente en el foro de Davos, hablando de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa. Esta tecnología es muy potente y no podemos decir con certidumbre qué ocurrirá. Pasa con todas las grandes revoluciones tecnológicas, pero con esta en concreto es fácil imaginar los enormes efectos que tendrá en el mundo y que podría salir muy mal. Y esto lo dijo este señor con la misma cara que lo estoy diciendo yo, sin problemas, sin asustarse, sin eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que nosotros después de la primera revolución industrial, cuando empezamos a generar hiperproducción, empezamos a generar productos y servicios que no tenían un carácter ético. Todo en nuestra vida no debe tener un carácter ético. Si nosotros, por ejemplo, fabricamos ropa, ¿debe tener un carácter ético? Pues no. Si fabricamos un libro, no digo pero hay muchos libros malos y están hechos y no deben tener un carácter ético. Pero el caso es que, por ejemplo, si nosotros fabricamos coches, sí tiene un carácter ético, porque cuando nos dimos cuenta que un coche podía matar a una persona, tuvimos que comenzar a pensar cuál era ese carácter y ese objetivo ético. Lo mismo para digamos, para las armas y para todas las cosas. Nosotros primero creamos cosas y después les buscamos un objetivo ético. Y el problema es que hoy en inteligencia artificial, todo lo que se está creyendo, todo lo que se está creando no tiene un objetivo ético. Entonces, ya para terminar, mi respuesta es que para hoy nosotros, cerrando un poco con el mismo tema de Kant, y es que nosotros hoy no necesitamos una ética para la inteligencia artificial. Nosotros necesitamos ética para las personas que manejan sistemas de inteligencia artificial y que a través de ellos quieren hacerle daño a las otras personas. Quieren manipular, quieren extraer datos de nosotros, están sesgando. Entonces, no necesitamos una inteligencia artificial hoy para las máquinas. Necesitamos un marco ético y aquello que no cubra el marco ético tiene que cubrirlo el marco jurídico y aplauda que se hagan estos eventos para que puedan suceder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidiana. A continuación tiene la palabra el profesor don Juan Pavón, que es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Complutense, es director del Instituto de Tecnología del Conocimiento y verdadero referente en estos temas a nivel internacional. Él se ocupará de la inteligencia artificial desde la perspectiva de la ciencia de datos y la informática. Muchísimas gracias y cuando quieras. Pues bueno, muchas gracias. La verdad que podemos tratar, el tema es muy amplio y se puede tratar desde muchos puntos de vista, son muchos los aspectos. Yo no voy a meter en la parte técnica, aunque como luego tenemos un coloquio, ahí si queréis podéis preguntarme sobre ello. Y como tiene tantas derivaciones y lo podemos tratar de tantas maneras, yo voy a aprovechar lo que ha estado contando Liliana para plantear algunas preguntas, porque creo que aquí lo interesante es plantear preguntas, que además es una aptitud filosófica, ¿no? Muy desde Sócrates. Entonces, una de las cosas que has comentado era sobre la universalidad de los principios éticos. Y a mí me parece que eso es muy interesante, porque una de las características que tiene la inteligencia artificial hoy día es que es ubicua y transparente, no sabemos dónde está. A través del móvil estamos accediendo a un montón de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, pero esto no se ejecuta en un solo sitio, eso está en la nube. De hecho, el concepto ese de nube es que no sabemos dónde están esas máquinas, pueden estar en cualquier país, nuestros datos pueden estar en cualquier país, aunque las compañías
aseguren que los tienen en determinados sitios, etcétera. Y no es como en las películas que cuando se porta muy mal la inteligencia artificial o el sistema artificial y superinteligente, pues al final llegan los humanos a un sitio y consiguen desconectarlo. Eso que, por ejemplo, se veía en la película esta de 2001, Odisea Espacial, ya no es posible porque no sabemos dónde se puede apagar el ordenador. Había una task force que se dedicaban a esto. ¿Cómo apagamos una inteligencia artificial en el futuro? Eso no tiene sentido hoy día. Entonces, precisamente por esa ubicuidad y que también tenemos todo ese proceso y los datos por ahí distribuidos, es muy difícil definir esos criterios éticos que vamos a aplicar, porque ¿cuál va a ser el lugar donde se va a aplicar una jurisprudencia para tratar los desmanes que se puedan hacer por parte de ciertas compañías o ciertas personas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pregunta que se puede plantear. Entonces, este es un caso. O sea, por otra parte, hay otro aspecto que es interesante, que es el de la autonomía que tienen los sistemas inteligentes, que es básicamente una diferencia que es importante con respecto a los sistemas de software tradicional. Bueno, aquí surge también otra pregunta, que es, ¿por qué con el software tradicional no nos hemos preocupado de las consecuencias éticas y sí lo hacemos con la inteligencia artificial? Porque al final lo que nosotros estamos percibiendo de todos estos sistemas es el servicio que nos dan. Para nosotros son cajas negras, o sea, no sabemos qué es lo que se está ejecutando ahí y que eso se haga con una red neuronal artificial profunda que tenga millones de parámetros o que se haga con un programa tradicional, en el fondo lo que vamos a percibir es un servicio del sistema. Si hay sesgos, se pueden hacer directamente con programación tradicional, poniendo if, then else, etcétera y tal, o con la red neuronal alimentándolo con unos datos, o bueno, o el diseño que tiene, etcétera. Entonces, realmente, esa es una pregunta. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la característica esta de autonomía es importante. Y como los sistemas inteligentes, que a veces llamamos también agentes inteligentes, son autónomos. Esto quiere decir que estamos delegando en ellos procesos de decisión. Y claro, si estamos delegando la posibilidad de decidir, es ahí donde podemos plantearnos seguramente la cuestión de la responsabilidad que tienen estos sistemas, y es por ahí a lo mejor que sí que se plantean estos aspectos de ética e incluso legislación sobre estos sistemas, ¿vale? Pero al final, si no he entendido mal lo que has estado contando, Liliana, también tenemos que considerar que estos sistemas son, al final, herramientas que estamos utilizando. Y entonces, al final, esa responsabilidad no es que sea simplemente del propio sistema, es de la persona que lo va a utilizar o quien lo ha concebido con unos sesgos o un propósito que no sea lícito o que no sea éticamente bueno. ¿Vale? Entonces, aquí nos surge otra cuestión. Entonces, ¿podemos diseñar estos agentes que cumplan unos criterios éticos? ¿Vale? Esa sería la cuestión. Actualmente no se está haciendo tal cual, pero bueno, esto nos plantea varias cuestiones, ¿no? La primera es si pueden las máquinas tomar decisiones morales, ¿vale? ¿Deben considerarse los sistemas artificiales como entidades éticas? ¿Cómo pueden intervenir los valores morales, sociales y jurídicos en el proceso de diseño de estos sistemas? ¿Vale? Entonces, aquí sí que nos podemos plantear, es que podemos construir estos sistemas inteligentes que además sean capaces de que podamos imponerles unos requisitos éticos y que ellos sean capaces, cuando van en ese proceso de decisión que están realizando autónomamente, puedan incluir la valoración de estos criterios para tomar esas decisiones, ¿vale? Esa es la cuestión. Esto realmente nos plantea cuestiones técnicas que de momento son bastante difíciles de resolver, porque, bueno,
Aparte, tenemos la primera de todas, que ya lo ha puntualizado Liliana previamente, que es cuáles son esos valores morales que queremos que implementen estos sistemas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en ello. Y como es difícil que sean universales, pues bueno, ahí tenemos un problema, ¿vale? Ese es un tema. Luego también, desde el punto de vista técnico, pues tenemos que ver cómo los vamos a representar. ¿Cómo vamos a cuantificar? Porque al final lo que hacemos siempre en todo sistema informático, sea la inteligencia artificial o tradicional, siempre vamos a cuantificar. Siempre al final usamos números, ¿vale? Entonces, ¿cómo cuantificamos estos valores morales para decir esto es bueno, esto es malo, etcétera, teniendo en cuenta el contexto? Y lo que es más complicado es que al final no tenemos solo un valor moral, al final son un conjunto de valores y tenemos que buscar un balance entre todos ellos. Entonces, todo esto es difícil. ¿Cómo se puede hacer? Pues planteamientos hay. Podemos a lo mejor definir un conjunto de reglas y ver cómo se aplican. O podemos tener un sistema que de la misma manera que lo estamos entrenando para reconocer imágenes, pues podemos hacer también que aprenda por refuerzo, que es una de las técnicas que también utilizamos, para aprender si las soluciones que están dando son buenas o malas, pero tenemos que entrenarlos para ello, ¿vale? Aquí, por ejemplo, con lo de los coches autónomos se plantea el tema de si se imponen unos criterios generales o si el coche se adapta a los criterios que tendría el propietario, ¿vale? Entonces son cuestiones que hay que plantear. Pero al final siempre tenemos que es el usuario el que tiene que asumir esa responsabilidad final. Por ejemplo, en coches que ya tienen cierto grado de autonomía, por ejemplo los Tesla, cuando hay la opción de que el coche pues vaya siguiendo la carretera autónomamente, pero obliga al conductor a que ponga las manos en el volante, porque al final la responsabilidad es del conductor. Entonces hay que buscar ese tipo de interacción con el usuario para hacerle responsable del comportamiento final que pueda tener el sistema, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto podemos dejarlo aquí, porque tenemos muchas cosas que hablar y prefiero que haya luego preguntas para poder elaborar más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pavón. Y finalmente, para cerrar esta primera parte de la sesión, intervenirá doña Vilma Arellano, profesora investigadora de la Complutense en Derecho Digital. De hecho, fue pionera en estos temas antes de que se hablase de Derecho Digital, tanto en España como en México, que examinará el impacto de la IA en el derecho y después también presentará la obra Derecho, Ética e Inteligencia Artificial, ha sido dirigida por ella, y en el que se aportan claves para abordar estos desafíos y otros que nos da tiempo a examinar hoy. Vilma, cuando quieras, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Barrio, por la oportunidad de presentar, hablar de todos estos temas en esta Escuela de Práctica Jurídica, a la que también agradezco mucho que nos haya acogido el día de hoy. Todo un placer contar con vosotros tres en esta mesa, porque ya vimos, ¿no? Todos los puntos de vista al final van a terminar siendo, se van a complementar unos con otros. Y creo que además las tres intervenciones que me han precedido han servido un tanto para ser la introducción de lo que yo quería hablar, ¿no? Porque ya se han planteado muchas dudas sobre realmente hasta dónde puede llegar la ética y hasta dónde unos valores en el uso de la inteligencia artificial pudiesen alcanzar, digamos, para proteger lo que a nosotros los juristas nos interesa, que es sobre todo a la persona, al ser humano, sobre todo a los constitucionalistas, ¿no? Que finalmente es nuestra misión que en el centro de toda regulación, en este caso jurídica, en el ámbito de la IA, esté la dignidad de la persona, ¿no? Así que yo considero que la ética es útil no solamente para las cuestiones de la IA, sino para todos los entornos y nuestra vida en general, pero sí considero también que sin una regulación jurídica se nos quedan muchos aspectos por ahí sueltos, muchos flecos, y que tenemos que actuar en consecuencia. Como ya he dicho en muchos otros foros, la inteligencia artificial ha impactado de manera transversal en todas las áreas del derecho.
desde las dos grandes ramas de derecho público y derecho privado hasta todas las subramas, ¿no? A las que nos dedicamos. En este momento, habemos aquí dos personas que nos dedicamos al derecho digital, que provenimos quizá de diferentes formaciones y conectados, que además, gracias a todos los que estáis conectados, que veo que sois bastantes, hay conectados muchos colegas juristas, y lo sé porque ellos mismos me lo han dicho que se iban a conectar, y de muchísimas formaciones diferentes, de derecho penal, hay administrativistas, otros colegas también de constitucional, de filosofía del derecho, etcétera, y todos, ninguno de ellos puede decir que en su rama no ha impactado la IA, ¿no? En absolutamente todas ha tenido siempre ese impacto. Así que por eso considero que sí es imprescindible una regulación jurídica, pero una regulación, primero, que incentive la inversión, porque es importantísimo para todo el tema tecnológico. Sin dinero no hay tecnología, y eso lo sabemos desde siempre. Por eso es que las empresas se han colocado en donde se han colocado como actores en toda esta cuestión. Y también que dicha regulación promueva la innovación, porque sin innovación, y aquí está el profesor Juan Pabón para decirlo claramente, sin innovación tampoco hay desarrollos científicos de esta magnitud. Pero por supuesto, esa regulación, aunque incentive estos dos aspectos, no puede dejar de lado el proteger, lo que ya he dicho antes, a los derechos fundamentales, el reconocimiento y garantías de estos, y sobre todo también que haya una tutela eficaz de dichos derechos fundamentales, que es lo que por allí muchas veces se nos queda un poco corto cuando como juristas intentamos redactar una norma y luego cuando la queremos llevar a la aplicación real, ahí es en donde nos encontramos con ciertos problemas, y sobre todo cuando la tecnología va de por medio. También hay que tener en cuenta que es verdad, está a punto de aparecer ya esto aprobado y todo el reglamento de inteligencia artificial. Parece que ya hay un primer texto, ¿no? El día de ayer se estuvo difundiendo. Sin embargo, yo el reglamento, y lo he dicho también en muchos sitios, le veo algunos problemas, por lo menos 3 que me parecen importantes. Uno es que deja varias cuestiones de lado, y lo sabemos tanto los juristas como la gente que hace tecnología y como casi cualquier especialista en diversas disciplinas que tienen que ver con IA. 2, que tiene una compleja implementación real. Yo es que he hablado con muchos colegas de tecnología, gente que ha estudiado informática. Con el profesor Pavón no nos hemos sentado a hablar justo de este tema, pero con otros colegas, incluso con alguno que seguramente en este momento está conectado, que tiene formación jurídica y también informática, y es que la aplicación real del reglamento, que en algún foro nos han dicho que la han escrito técnicos y no juristas, yo a veces me queda duda de quién la escribió, si unos u otros, porque deja huecos y deja algunos vacíos, ¿no? Tanto en un sentido como en otro. Y ahí está un poco cómo va a ser la implementación real. Yo he dado hace 2 semanas una charla sobre el tema de los registros, los logs que tienen que generar los sistemas de alto riesgo y la obligación que el reglamento les impone para guardarlos. Ya solamente esto supone una cantidad de problemas que pueden afectar incluso a esferas que tienen que ver con protección de datos o incluso a ámbitos de la propiedad intelectual. Y no me estoy metiendo a fondo, lo estoy diciendo un poco por encima. Así que es el segundo problema que le veo. Y el tercero, y creo que es de los más graves, es cuándo se va a poner en marcha. Porque todos sabemos que se aprobará, no sé si a lo mejor antes de mediados de año, ¿no? Estará aprobado. Y luego pues habrá 2 años de vacatio para que pueda ser implementado ya de manera real. En esos 2 años, a saber qué sistemas de IA tendremos, ya nos los dirá el profesor Pavón. Si en 2 años ya el ChatGPT va a ser algo que nos va a sonar a antiguo, porque habrá otros muchos desarrollos científico-tecnológicos que desde luego no teníamos contemplados ahí. No me voy a extender mucho más en esto, quería hablar un poquito también sobre el tema del sandbox o sobre neuroderechos, que son temas que trabajo mucho últimamente, pero sí que quiero pues hablar de esta obra que he tenido el enorme honor de dirigir, con una editorial además que merece todo mi cariño y mi respeto porque se trabaja muy a gusto con ellos, que es Tirant lo Blanc. Y el libro se llama, como veis por ahí, si se alcanza a leer, Derecho, Ética e Inteligencia Artificial. Es verdad que a veces se dice que ya se ha escrito mucho sobre estas cosas, pero lo hablamos hace poco con el profesor Barrio, cada libro es diferente
y al final, aunque seamos muy poco creativos quizá en los títulos y le ponemos nombres muy similares, cuando uno abre las obras, ve el índice y ve el contenido que tienen, se nota que pues en cada sitio se tratan cosas diferentes y que también se tratan desde perspectivas diferentes. Este libro aspira y bueno, y creo que consigue ser también muy interdisciplinar, porque participan, obviamente la mayor parte de las personas que están allí son juristas, pero hay personas que tienen formaciones muy diferentes, ¿no? Este libro se esmera en atender cuestiones poco o nulamente tratadas por la doctrina en general, ¿no? No solo la doctrina jurídica, la doctrina en general. Hay temas que se han tratado bastante poco, casi nada. Por ejemplo, la cuestión militar, que se trata en el primer capítulo de esta obra. Ahí se pueden leer trabajos que estudian con rigurosidad aspectos delicados que conlleva la utilización de la IA o las IAs, porque hay sitios en donde se les llama inteligencias artificiales, como en plural, sus algoritmos y procesos asociados, tales como el tema de las armas en el entorno cognitivo, que es el que les hablaba ahora mismo, la regulación de la robótica, el empleo y tratamiento de neurodatos o los problemas relacionados con la manipulación de las conciencias en entornos democráticos, participativos, lo que podría implicar un nuevo paradigma, según nos dice el autor de ese capítulo. Como no podía ser de otro modo, también se abordan cuestiones en torno a la privacidad, que son foco de atención constante y máxime si de ella hablamos. Pero se aborda no solo desde un análisis doctrinal jurídico ético, sino también de un enfoque eminentemente práctico. Del mismo modo, se estudia cómo la IA impacta positiva y negativamente la esfera pública y los asuntos vinculados a esta, como son la cuestión de las administraciones públicas, la educación o el deber ético. Finalmente, se tratan cuestiones relacionadas con el impacto de la IA en el derecho penal, que por ejemplo, esta es toda otra vía de impacto tremenda, ¿no? Se ha hablado en cuántas charlas no hemos escuchado el ejemplo de Compass, el sistema que utilizan los jueces en Estados Unidos para determinar el grado de peligrosidad de un reo o el grado de incidencia, ¿no? Y cuántos no se ha hablado de los sesgos que tiene dicho sistema. Pues bueno, aquí hay dos capítulos. Uno se centra más en ciberdelitos y deepfakes, perdón, para luego cerrar con algunos temas de debate como son la propiedad intelectual ante la IA, que ese es también otro gran tema, porque y además ahora que hay IA generativa, ¿de quién es lo que genera la IA generativa? Si hay obras de absolutamente todas las personas y luego el que hace uso de la IA generativa integra esas obras y las hace como propias y saca una obra distinta que podría ser obra derivada, según mis colegas especialistas en derecho de autor, o no, porque los tribunales de Estados Unidos a veces han dado la razón al creador de algo con IA generativa y en algunos otros casos han dicho, no, esto no lo puedes registrar como si fuera hecho por ti, ¿no? Entonces, el lector encontrará seguramente muchas respuestas a preguntas que parecían no tenerlas, pero el mejor beneficio de todos es el que menciona el profesor Pavón, que se pueden plantear sobre todo nuevas preguntas. Al leer el libro, lo que nos va, y lo digo porque yo leí todos los capítulos precisamente antes de editarlo y tal, es que evidentemente nos surgen nuevas preguntas. Voy a contar un poquito sobre los apartados y también mencionar a los autores que me merecen todo el cariño y el respeto, porque esta obra, el hecho de que yo la dirija no quiere decir que sea mi libro, es el libro de todos nosotros. Y yo siempre que escribo los correos pongo nuestro libro, ¿no? Porque es nuestro. El prólogo lo hizo, pues, nada más y nada menos que el letrado del Consejo de Estado, profesor Moisés Barrio, que me hizo el grandísimo honor de prologarlo, y comienza con una frase maravillosa que a mí se me ha quedado, y es que dice, la tecnología de la inteligencia artificial es una tecnología vintage, ¿no? Cuando todo el rato estamos, la gente, uy, el tema de moda, ¿cuánta gente no dice? Es que la IA, ¿te estás dedicando a la IA? Me dicen a mí muchas veces, ¿no? Bueno, yo llevo 3, 4 años, ¿no? Pero me preguntan, y yo, sí, ay, pues sí, claro, es que es el tema de moda. El tema de moda es que esto, vamos, ¿no? Llevamos un montón de tiempo, ¿no? Liliana lo ha dicho antes, ¿no? 60 y tantos años de una tecnología, o sea que nuevo. Luego hay una nota introductoria de Richard Benjamins, que es vicepresidente de Odisea, una asociación a la que pertenezco y también uno de los CEOs de Telefónica, que con una nota introductoria nos habla sobre lo que podría ser una IA sostenible
en una perspectiva 360, incluyendo negocio, sociedad, ética y cambio climático. Ojo, aquí ya está involucrando también la cuestión de cómo la IA puede impactar en ese sentido, de manera positiva también, porque ahora se habla de algoritmos verdes, ¿no? Estamos ahí, de hecho, dentro de Odisea ya tenemos un proyecto en donde una profesora está trabajando esta cuestión. Bueno, la primera parte es sobre aspectos sensibles y problemáticas derivadas del uso y aplicación de la IA, con el primer capítulo de el coronel del Ejército del Aire y del Espacio, Ángel Gómez de Ágreda, que habla sobre esto, sobre las que ya comenté antes, armas del entorno cognitivo, ética y regulación. Luego hay un capítulo mío sobre regulación de la IA y robótica en la Unión Europea. Después viene uno muy interesante sobre los retos sobre el tratamiento de los neurodatos, vinculado a toda la cuestión de los neuroderechos, escrito por Vanessa Díaz, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y doctora por la Universidad de Tasmania. Luego, un artículo sobre la influencia de la IA en la concepción tradicional de los derechos fundamentales, un nuevo paradigma tecnológico jurídico, del profesor Jorge Castellanos Claramunt de la Universidad de Valencia. La segunda parte ya es la que tiene que ver con privacidad. Comienza con un capítulo de Idoia Salazar, la presidenta de Odisea, nuestra asociación y profesora también del CEU, que es sobre privacidad e IA, y nos pregunta, ¿es posible su convivencia? Así que habrá que leerlo, ¿no? Después otro de Juan Manuel Bellotto, que él sí que ya lo trata más desde un punto de vista profesional y práctico, de cómo implementar el reglamento en los hechos. Y se titula Privacidad de IA responsable, recomendaciones aterrizadas al día a día de las empresas. Luego viene un capítulo de Guillermo Tenorio, profesor de la Universidad Panamericana de Derecho Administrativo, que habla sobre privacidad, bienestar e IA, y lo titula también Un juego de derechos desde la óptica de América Latina. Entonces él ahí habla un poco de esa región del mundo que también está tratando de hacer un trabajo lo más sólido posible en cuanto a regulación se refiere. Y se cierra el apartado con el artículo de Héctor Guzmán Rodríguez, socio de BGBG, que es sobre auditorías algorítmicas bajo la normativa de protección de datos personales. La tercera parte sobre los asuntos públicos y sociales afectados y o potenciados por la inteligencia artificial. Ya se ha dicho aquí, trae muchos beneficios, aunque tiene esos desafíos que son los que pretendemos enfrentar, ¿no? Entonces, ¿qué asuntos públicos se pueden ver afectados y cuáles potenciados por la IA? Y el primer capítulo de esa sección es de Leopoldo Abad Alcalá, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, que habla sobre administraciones públicas y participación ciudadana. Luego otro de Francisca Ramón, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre IA y educación, que ahí toca toda la cuestión de, pues los que sois profesores, que estéis conectados y los que estamos en esta mesa, sabemos, ¿no? Todo lo que también ha traído para la educación. Y se cierra con el artículo de Cristian Urzúa Infante, abogado de Chile, que también es profesor de ética, y que habla sobre la IA y los problemas éticos y jurídicos. La penúltima parte, la cuarta, ya para ir cerrando, es justamente la de Derecho Penal, Delitos e IA, y tiene un artículo de Cristos Velasco San Martín, un profesor de Alemania, no voy a decir la universidad porque tiene un nombre impronunciable completamente para mí, pero es un profesor que da clases en Alemania y que trabaja mucho con Bruselas, con entes de la Unión Europea, sobre cuestiones de protección de datos y ciberdelitos. Y se llama el capítulo Deepfakes como servicio, un análisis desde la perspectiva del ciberdelito. Y esta parte cierra con el capítulo de Alberto Nava Garcés, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y que se titula La regulación de la IA y el derecho penal. Y finalizamos con los temas de debate de la IA. Me gusta mucho esta parte, cerrar el libro con esta parte, porque aquí es donde viene la chicha de la polémica, ¿no? El primer capítulo es de Ariel Bercelli, profesor del CONICET en Argentina, una de las grandes referencias en Argentina sobre todo lo que tiene que ver con cosas de derecho digital. Hemos dado hace poco un curso sobre derecho de IA muy importante en varios países, y él habla sobre el caso de Google Books. Y dice, reconsiderando el caso de Google Books, usos justos, privilegios de copia e IA.
Ahí nos metemos en una cuestión de propiedad intelectual, retoma toda la polémica de Google Books, así que muy recomendable también. El siguiente es de Rodrigo Cetina, que es profesor de la Pompeu Fabra y también investigador asociado a la Universidad de Harvard, que su título además es muy sugerente porque dice, muy artificial y poco inteligente, sobre la aparente, entre paréntesis, inevitabilidad de la inteligencia artificial. Entonces ahí cuestiona qué tan inteligente es y qué tan inevitable es que realmente, es un poco escéptica, digamos, ¿no? Su postura. Y cierra el libro Ignacio Gavilán, ingeniero, consultor, también socio de Odisea, que él nos habla sobre los robots humanoides, sobre los desafíos éticos, normativos y diferenciales, porque él entiende que la robótica tiene que regularse de una manera general en algunos aspectos, pero que los robots humanoides en concreto deben tener una cuestión diferencial en su regulación. Y pues nada más sobre el libro. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a la escuela. Y lo tenéis a vuestra disposición, que ha venido la editorial aquí a ofrecerlo. Muchísimas gracias, profesora Arellano, y además mi agradecimiento y reconocimiento por pilotar esta obra tan completa. Es una obra multidisciplinar e internacional. Nos ayuda a entender la IA y sus desafíos, nos ayuda a implementar el reglamento y nos permite seguir filosofando y seguir abordando nuevos retos. Concluimos esta primera parte y damos paso al coloquio, de tal manera que si alguno de los primeros que estáis aquí en la sala tiene alguna pregunta, pues adelante, y los que están en Latinoamérica y por el chat nos las pueden formular por escrito. Muchas gracias. Sí, veo que tenemos una mano levantada. Un momento que le acerquen el micrófono, por favor. Ahora sí, buenas noches. En principio, felicitar a la organización por esta excelente presentación, a las personas que también han brindado sus reflexiones sobre el evento. He estado tomando nota, las aportaciones del profesor Pavón, las aportaciones de la profesora Arellano, y realmente hay aspectos que yo desconocía. Por ejemplo, la aplicación de la inteligencia militar, me he quedado muy sorprendido sobre la guerra cognitiva que seguramente se viene más adelante. Y eso me llama a algunas reflexiones. Una de ellas es la siguiente. Cuando se inventó lo que llamamos coche acá en Europa, los vehículos, esos coches no venían con cinturón de seguridad, no venían con airbag, no tenían luces direccionales. En las calles no habían semáforos, no habían pasos peatonales, no se había normado sobre eso. Entonces, cuando yo traigo a colación el tema de el evento que nos convoca, la inteligencia artificial, como algo cíclico, ¿no? Estamos nuevamente ante otro fenómeno que hay que regularlo. Entonces, sobre ese aspecto, he visto de que a nivel supranacional, por ejemplo, la Comunidad Europea, el Consejo Europeo están estableciendo ciertas normas, ciertas reglas, a nivel nacional también, España y diversos países. Y la academia está impulsando instituciones como esta universidad, la Escuela de Práctica Jurídica, individualmente profesionales como ustedes están socializando y sensibilizando sobre estos temas. Pero al igual que sucedió con los vehículos, con coches, tendría que suceder muchos accidentes, muchos fallecidos, muchos heridos para empezar a regular. Entonces creo que debemos evitar ese fenómeno en estas circunstancias. Si bien las instituciones académicas a nivel personal estamos avanzando, hay algunos que quizás no se está tomando en cuenta, que son los ciudadanos. Y la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para evitar esos accidentes? Indistintamente, acá se han mencionado algunos ejemplos de lo que es el Internet de las cosas. Estamos abarrotados de dispositivos que nosotros usamos el día a día, el teléfono, el móvil, Alexa, Netflix y otras dispositivos similares que están almacenando muchísima información nuestra, muchísima información de los ciudadanos. Y el gran riesgo es la capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacer para que los ciudadanos tomen conciencia, así como costó bastante que los ciudadanos, una vez que los vehículos tenían cinturón de seguridad, costó un poco que los
que los ciudadanos se coloquen el cinturón de seguridad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo prever de que ahora los ciudadanos limiten y sean conscientes de la información que cada día están dejando en esos dispositivos conectados a Internet? ¿Cuál sería la sugerencia que podrían hacer ustedes de sus ámbitos? Muchas gracias. Vilma, Juan. Bueno, yo un par de cosas, nada más. Aunque creo que mis compañeras pues probablemente podrán dar mejores respuestas. Por una parte, nosotros ya estamos muy mal acostumbrados porque cada vez que usamos una aplicación o nos instalamos algo aparece por ahí. ¿Está usted de acuerdo tal? ¿Y quién se lee todo eso? Es un tema, es que los juristas, vamos, la gente del mundo del derecho ponéis tantas cosas que al final no se las lee nadie. Entonces, estamos muy mal acostumbrados para eso. Lo aceptamos, digo, esto nos va a servir, pues venga, ala. Y ese es uno de los problemas principales. Entonces, ¿cómo se puede abordar? Pues educando. Es una educación que hay que hacer desde que son pequeños y también para los adultos, para todas las edades. Lo que pasa es que la educación que tenemos que hacer para cada sector de población es diferente, porque no es lo mismo los jóvenes que han nacido ya con el móvil en la mano prácticamente, que nosotros que lo hemos ido adoptando posteriormente. ¿Alguien más en la sala decida formular otra pregunta? Sí. Un momento que le pasen el micrófono. Hola. Muy interesantes intervenciones. Claro, antes comentaban la larga historia que tiene la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿por qué no ha pasado esto antes? Después, otra pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar que pase o que continúe, que se desarrolle de una forma que no queremos? Y voy a lanzar un poco un mensaje polémico. Me da la sensación de que no se puede evitar, igual que en su día intentó la industria discográfica evitar que se pudieran reproducir canciones en entornos que no hubieran pagado o hubieran abonado las tasas pertinentes. No es posible evitar a día de hoy el progreso de la inteligencia artificial y el desarrollo de algoritmos de cómputo que hagan cosas, vamos a decir, que no nos gustan o que podemos opinar que pueden no gustarnos o que puede tener una aplicación dañina. Yo ahí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque creo que llevo muchísimos años con software que potencialmente puede ser muy dañino y este no es muy distinto. Quizá hay cierto mensaje ahí de alarma, pero sí que también creo que hay un mensaje detrás de no se puede parar. Hay ciertos entornos que existen al margen de lo que queramos. Se ha globalizado la información, se ha globalizado el cómputo y a día de hoy no es muy difícil que alguien tenga a su alcance herramientas potentes para hacer lo que se quiera. Y sí que voy a introducir, frente a ese mensaje de que no se puede parar, otro mensaje que no lo ha comentado ninguno de los ponentes, de cómo podemos reconducir esto en la dirección que nos interesa, una dirección constructiva que nos aporte como sociedad, que tengamos mejores condiciones de vida, etc. Y aquí tengo una preocupación sincera porque esto no ha sido un problema antes, hasta que no han venido ciertas empresas con medios de cómputo muy potentes. Hablaban, por ejemplo, que uno de los modelos generacionales, el de Meta, que es el modelo Llama, el Llama 2 concretamente, hablan de 18 millones de dólares de coste. ¿Quién tiene 18 millones de dólares para invertir en coste? Y claro, a mí me parece que hay una desigualdad ahí que trasciende la desigualdad entre ciudadanos. Estamos hablando ya de desigualdad casi a nivel de país. Es decir, que hay países que están dispuestos a hacer una inversión, ya sea como gobierno, ya sea facilitando el desarrollo de estas iniciativas o bien a través de tejido industrial privado que genera cosas, no siempre, digamos, bajo la regulación. Hay veces que hay un vacío regulatorio, se ha comentado antes, esos gaps que existen en las regulaciones y que se aprovecha para hacer productos competitivos, porque al final se trata de encontrar un nicho de mercado. Y hemos encontrado nichos muy interesantes, por ejemplo, el de los teléfonos móviles, que no existían, hasta que vino un señor y sacó el iPhone. Entonces, yo creo que ahora se está descubriendo un nicho muy interesante. A mí me preocupa profundamente esta segunda componente frente a la imparabilidad de esto que está sucediendo, la otra componente de la desigualdad que induce a un nivel que nunca lo hemos conocido.
y con una rapidez que es increíble. Todas las cosas de IA generativa es que empezaron en noviembre, diciembre de 2022, aunque toda la investigación era muy previa, pero, perdón, había sido muy anterior y había muchas cosas, pero hasta que no vinieron con capacidad de cómputo y con inversión, no empezamos a ver el potencial de lo que había aquí. 2023 fue el año del ajuste, qué es lo que hace esto, cómo lo vamos a adaptar, cómo va a impactar en la práctica docente, y aquí nos tuvimos que ajustar todos. Pero claro, 2024 miramos con ilusión el AI Act de la Unión Europea, la ley ejecutiva de Biden, la normativa de regulación en China que está saliendo, y honestamente yo no tengo claro que eso arregle nada, porque no ataca el problema de fondo, que es hay gente que tiene recursos para sacar herramientas que nadie más puede. Y eso condiciona mucho el desarrollo como sociedad. Entonces, a mí me parecen dos problemas que si los juntas son preocupantes, imparabilidad y desigualdad. Yo voy a tomar la bandera acá. ¿Sabes cuánto cuesta el entrenamiento, o sabéis en general cuánto cuesta el entrenamiento diario de ChatGPT o cuánto costó? ¿Perdona? No. Antes de que se sacara a usuario. Cada día de entrenamiento de ChatGPT cuesta $100,000. Pensemos que es una herramienta que tiene 175,000 millones de parámetros. Entonces, digamos que dentro de los grandes problemas que tú planteas, yo quisiera llevarlo a solo uno, y que es, digamos que de todos los grandes problemas que tenemos en este momento ético, que es el que más me preocupa, y es el atentado ante la democracia y ante las pequeñas industrias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un monopolio de las gafas. O sea, las gafas son Google, Facebook, Amazon, y además de eso tenemos que sumar a Microsoft. ¿Por qué? Porque estas empresas están actuando de la siguiente manera. Ellas tienen fundaciones propias que financian proyectos en investigación en inteligencia artificial, por un lado. Tienen sus propias fundaciones. Dos, tienen parte en la Agencia Nacional de Protección de Inteligencia Artificial en Estados Unidos. Entonces, cada una de estas empresas tiene un puesto ahí, y digamos, esta agencia americana que es pública, lo que hace es decidir qué es lo que va a salir en inteligencia artificial. Y tercero, algunos de sus miembros tienen fundaciones, aparte de las propias de las compañías, fundaciones a nivel privado para financiar proyectos en inteligencia artificial. O sea, una persona que hoy quiera desarrollar un proyecto en Estados Unidos en inteligencia artificial, las únicas fuentes de financiación que tiene es pasar por estos 3 lugares. Pero estos 3 lugares están copados por las mismas empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mismas empresas son arte y parte. O sea, ellas producen inteligencia artificial, financian proyectos en inteligencia artificial y deciden quién es lo que va a hacer quién en inteligencia artificial. Y entonces me diréis vosotros, claro, pero es que estamos hablando de Estados Unidos. Pero es que si yo os hablo de la gafa y yo os pregunto cuántas aplicaciones de gafa tenéis en vuestros teléfonos, las tenéis todas. Entonces, el monopolio está saliendo de Estados Unidos para el mundo entero. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que de las que más me preocupan a mí son las de Facebook y Google. ¿Por qué? Porque son aplicaciones o son sistemas que viven de explotar nuestros datos personales. O sea, si vosotros creéis que Facebook, que nosotros somos los clientes de Facebook, estáis muy equivocados. Nosotros somos el producto de Facebook, porque a través de los datos que nosotros generamos para ellos, ellos se los venden a un tercero. Los clientes de Google o los clientes de Facebook son las personas que pagan. Entonces, todo esto está generando un monopolio, y de alguna manera ya hemos tenido casos. Nosotros tenemos 68 años de inteligencia artificial, y cuando hacéis búsqueda en Google Trends para saber desde cuándo estamos hablando de ética para inteligencia artificial, es desde el 2014. O sea, hace menos de 10 años estamos dándonos cuenta de los problemas que vienen en ética para inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque salió el famoso caso de Cambridge Analytica, y si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, nosotros digamos que estamos generando un atentado contra la democracia, porque estas empresas ya están afectando nuestro libre albedrío, ya están manipulando en las elecciones de Estados Unidos. Se dice que esos 100,000 votos por los cuales ganó Trump los puso Facebook. Entonces, tenemos muchísimos problemas, y yo creo sinceramente que nosotros no es que tengamos que crear nuevas leyes.
Nosotros tenemos que hacer es que las leyes de hoy se cumplan, pero cada vez que Estados Unidos saca una ley que trate de atajar estas compañías, existen unos grandes lobistas que ganan millones y que invierten millones en hacer cambiar las leyes. Por ejemplo, hace poco querían tumbar la ley del consentimiento sobre las cuales Google y Facebook ganan dinero diciendo yo utilizo los datos de esta persona porque esta persona me da un consentimiento. Se presentó la ley y se aprobó. ¿Qué hicieron los lobistas? Tumbar la ley. Entonces, yo sí creo que existe una buena voluntad, pero el problema es que las empresas no están cumpliendo con la ley y se están pasando por encima de la ley. O sea, y el problema es que nosotros tampoco sabemos cómo lo están haciendo. Si no salen estos escándalos, somos absolutamente inconscientes de lo que está pasando en la inteligencia artificial. Y ya dijo Sanadman, es que no saben cuando le preguntaban acerca de los derechos de autor. Él hubiera dicho, nosotros no hubiéramos podido hacer ChatGPT sin haber violado los derechos de autor. Entonces, no es que la inteligencia artificial per se sea imparable. Yo creo que lo que es imparable es el afán de las personas por estar posicionados como empresas tecnológicas en inteligencia artificial. Es todo lo que tengo para decir. Muchísimas gracias. No sé si alguien más de los que están presentes y si no pasamos al chat, que tenemos también aquí muchísimas preguntas. Aquí tengo dos que voy a fusionar para la profesora Arellano. Iván nos pregunta, ¿quién debe decidir qué ética y qué legislación debe cumplir una IA? Si una IA comete un delito, ¿quién deberá ser responsable, su creador y propietario, por permitir un uso fraudulento o ser su propietario o aquel que haga uso de dicha vulnerabilidad? Y luego, en conexión con la regulación, Magno Eduardo nos pregunta, ¿no se requeriría una gobernanza global en la que la IA incluya aspectos éticos y regulatorios, evaluaciones de riesgo e impacto en los derechos fundamentales para superar el imperativo categórico que las personas o gobiernos disruptivamente impusieran a los usuarios antes que la regulación apareciera? Dios de mi vida, qué preguntas, por favor. Si es que hasta la forma de expresarlas ya habla de toda la complejidad de lo que está preguntando, ¿no? La primera sobre quién decide si es la responsabilidad ética o jurídica de la persona, del vehículo, de la IA. Bueno, lo que hemos hablado con el profesor Pavón de este tema, hay una cantidad de posibilidades y es por eso que se está trabajando en ellas, ¿no? Es el fabricante, es aquel que entrenó el algoritmo, es la persona que utiliza el robot, es el robot en sí mismo que debería tener una garantía, ¿no? A lo mejor para responder por los daños efectuados contra patrimonio, persona, etcétera. El profesor Barrio acaba de escribir un artículo para una revista, un monográfico que hicimos hace poco sobre la persona robótica, justamente sobre qué alternativas hay para que sea el robot quizá el que responda. Una personalidad electrónica, no nos confundamos, que a veces hay gente que dice, claro, ¿cómo va? El robot no puede ser persona es la persona física y la jurídica. No, bueno, es que no estamos hablando exactamente de ese tipo de personalidad, entiendo, ¿no? Sino de una personalidad específica para el robot. Entonces, ¿quién decide? Bueno, pues nada, es que ese es el debate actual y creo que estamos tratando de llegar a una respuesta a todo esto, ¿no? Y precisamente por eso nos planteamos todas estas preguntas en estos foros para tratar de llegar a soluciones. Y la segunda es que ya me he perdido un poco. Es un tema de si no haría falta una gobernanza global para que todo esto estuviera mínimamente regulado a nivel internacional. Claro, yo creo que de hecho la gran solución a muchos de los problemas que ha planteado ya desde su momento Internet justamente fueron los acuerdos globales, ¿no? Los acuerdos internacionales. Por ejemplo, en cibercrimen, justamente hay un acuerdo a nivel internacional para perseguir el ciberdelito y los delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e Internet. Por supuesto que eso es una gran alternativa. Otra cosa es que las diferentes regiones del mundo, como bien ha explicado nuestro compañero que ha hablado antes, tienen sus propios intereses cada una, ¿no? Entonces, la geopolítica de lo que está pasando con la inteligencia artificial en el mundo nos dice que los intereses que está persiguiendo Europa son unos, los que está persiguiendo Estados Unidos como región, que es realmente la gran desarrolladora de IA en el mundo, o China, u otros países que por allí, con un perfil quizá más bajo, que creemos que no están haciendo tantas cosas como pudiera ser la India, también persiguen sus propios intereses. Y yo creo que en la Unión Europea, en donde tenemos que estar un poco ahí a la viva, ¿no? Es que no vamos a ser los grandes productores de IA, creo, que no podemos ahora mismo alcanzar en la carrera
ni a Estados Unidos, ni a China, ni a otros países, pero sí vamos a ser grandes consumidores de IA. ¿Por qué? Porque va a haber inversión pública y privada para que se pueda utilizar IA en Europa. Eso por una parte. Luego, no sé si ibas a comentar una pregunta que hicieron ahí sobre cómo se puede conseguir el libro en otros países. No, pero bueno, ya Lo comento muy rápido. A través de la página de Tirán Lo Blanc podéis adquirir el libro en editoriales, en librerías que tiene Tirán en diferentes países en físico, pero también se puede hacer bajo demanda o se puede adquirir en libro electrónico, que además está muy chulo porque se puede ir subrayando y traer las referencias TOL, que es las Tirán Online, que nos permite ir a la norma directa de la que el autor esté hablando. En fin, era un poco por comentar que lo vi que alguien preguntó por ahí. Francisco Javier Layunda también pregunta una cuestión, bueno, esto nos daría también para un seminario, ¿no? Pero también para ti que es de regulación, Vilma, ¿en qué medida los programas que trabajan con IA incurren en delitos contra la propiedad intelectual y cómo los tribunales van a resolver estas demandas que se van a interponer? Yo, la verdad, en este tema sí trato de ser muy cautelosa porque no me considero experta en propiedad intelectual. El campo de la propiedad intelectual y los derechos de autor me parece absolutamente todo un terreno en el que hay que especializarse y hay que tener bastante conocimiento sobre ello. Así que vamos a ver lo que vayan diciendo los tribunales en esta materia. Yo no me comprometo casi ni en un sentido ni en otro, precisamente porque no es exactamente mi materia. No sé si quieras tú más bien que a lo mejor sí que has trabajado algo más. Sí, pero al final, por dar respuesta a las preguntas, me temo que vamos a tener que ser concretos. Para Juan, nos pregunta Artemisa si considera como un robot humanoide y al interactuar de lleno en la sociedad, debería tener derechos humanos o de qué tipo. Bueno, esto tiene que ver con una pregunta que ha respondido antes Vilma. Desde mi punto de vista, el robot sería una herramienta que tendría su propietario y entonces sería el propietario el responsable inicial. Lo que ocurre es que luego a lo mejor el propietario, si el robot ha hecho una fechoría, ha hecho algo mal, pues entonces a lo mejor puede, porque tiene un defecto o por alguna razón, a lo mejor puede reclamar a la empresa que se lo ha vendido, como cuando nos falla un coche o algo. Pero bueno, ese es un tema que yo sé que hay diversidad de opiniones y habrá que ver qué es lo que se considera, porque aquí la cuestión sería, ¿es que el robot tiene capacidad para razonar y deliberar con valores morales? Es que también hay otro tema ahí que no sabemos muy bien cómo definir exactamente, que es el de la conciencia, ¿no? Y de si realmente ese robot es consciente de lo que está haciendo. Entonces, todo esto es un tema que por ahora, desde mi punto de vista, el robot es una herramienta como otras y es responsabilidad del dueño. Muchas gracias, profesor Pavón. Y Ola pregunta si se puede considerar los cookies como la moneda de pago por la respuesta a una pregunta de la IA. Vilma, a lo mejor, que es más jurídica. Hombre, sí que aquí de hecho venía un comentario después que Liliana comentó lo de que somos el producto, ¿no? De Facebook, no somos el cliente, sino el producto. Y alguien puso allí, cuando algo es gratis, el producto, si la mercancía eres tú, ¿no? Pues es que exactamente, estamos pagando de muchas formas y una es a través justamente de las cookies que tenemos que aceptar. En algunos servicios incluso sí o sí, porque quizá ni siquiera se nos puede prestar el servicio si no damos que sí a aceptar las cookies, ¿no? Bueno, ahora también ya la regulación de protección de datos pone algunos límites, obliga también a permitir una selección de cookies para que no sean absolutamente todas las que el sitio nos quiera dar, sino solo las absolutamente necesarias. Y luego también hay una queja, y eso me lo dicen mis colegas que tienen despachos y que asesoran empresas, de las propias empresas, de que hace muy engorroso muchas veces el sitio, el que tengas que poner esa pantalla que siempre nos aparece cada que entramos a una web y que nos pregunte si queremos aceptar la selección, etcétera, hace pues que la empresa que ofrece el servicio se vea en algo engorroso de poder poner esos anuncios todo el tiempo y el cliente muchas veces se queja de lo dificultoso que es estar navegando teniendo que darle a aceptar a todos estos
Entonces, a mis colegas muchas veces la empresa les consulta, ¿será que me puedo saltar algunos pasos de estos para que no sea tan complicado para mi usuario navegar? Pues no, definitivamente no. Y ya la última pregunta para Liliana, le pregunta Eduardo Collazo si cree que en algún momento se va a poder producir una crisis de la inteligencia artificial en relación con la manipulación de derechos fundamentales, como ocurrió con el neoludismo. Sí, te pregunta Eduardo Collazo que si consideras que en algún momento se va a producir una crisis de la IA en relación con la manipulación de los derechos fundamentales, los derechos laborales, como ocurrió en su momento con el neoludismo. Ah, ok. Bueno, el problema es que si queremos ser luditas en este momento, yo no sé a qué vamos a ir a romper o dónde vamos a ir a pelear o dónde. Si a mí me lo dicen, yo voy y os invito a todos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos cogemos a la nube? O sea, darme ideas porque no soy tan creativa. Yo creo que el movimiento ludita, más que representar algo, digamos, a nivel, haya logrado detener algo, lo que ha sido es un movimiento que nos ha mostrado el rechazo del hombre. O sea, nosotros, ¿qué es lo que entendimos cuando llegaron las primeras máquinas en 1786 a las fábricas inglesas? Pues que el hombre podía ser reemplazado por una máquina. O sea, la gente fue y rompió las máquinas en la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que nos podían repasar y nosotros hemos arrastrado con ese miedo, pero sin embargo, a pesar de que arrastramos ese miedo, nosotros hemos permitido que las máquinas permeen todos los espacios de nuestra vida. Es más, tenemos una en el bolsillo que cargamos con ella constantemente y la estamos revisando constantemente. Entonces, crear una nueva tecnofobia, un nudismo, no me parece que sea realmente la situación, ni me parece inteligente hacerlo en este momento. A mí lo que me parece realmente interesante es que nosotros empecemos a pensar en cuáles son los objetivos éticos que queremos de la inteligencia artificial. O sea, nosotros necesitamos hoy muchísima más formación de entender que realmente todas las aplicaciones que hay de inteligencia artificial, porque no hay una, hay muchísimas. Mucha gente me dice, no, es que a mí me da miedo que las máquinas tomen decisiones. Lo llevan haciendo desde los años 70. O sea, necesitamos, digamos, más formación, necesitamos más capacitación para dar el debate para qué realmente es lo que nosotros queremos la inteligencia hoy. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros, ¿para qué queréis la inteligencia artificial? Estoy segura que no sabéis para qué. Nosotros, básicamente, hoy tenemos en que pensar en ciertos universales de para qué nos tiene que servir. Ok, es una herramienta que nos puede ayudar a ser mejores en nuestro trabajo. Bien, perfecto. Pero también tenemos que empezar a pensar para qué no nos va a servir. Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo donde nosotros no tenemos las máquinas? Porque también el otro problema que estamos cometiendo hoy es irnos hacia el otro lado y estar todo el tiempo conectados con las máquinas. O sea, las máquinas nos han hecho ganar tiempo que estamos invirtiendo en estar más tiempo conectados a las máquinas. Entonces, no podemos hablar de ludismos, no podemos hablar de tecnofobia. Lo que nosotros hoy tenemos que ser es un poco más inteligentes y dar el paso adelante y decir, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? Y es ahí, a partir de ese momento, donde nosotros tenemos que establecer unos códigos éticos que las empresas tienen que cumplir, que no pueden no cumplirlas, y realmente que si vamos a tener una inteligencia artificial es realmente para que nos ayude, o si vamos a hacer para el ocio para que sea el ocio, o si va a ser para el trabajo que sea para el trabajo, pero siempre, evidentemente, poniendo, digamos, al ser humano dentro del centro de la tecnología, que es lo que hoy no está sucediendo. Muchísimas gracias. Me preguntan por el título de la obra. Es Derecho, Ética e Inteligencia Artificial, editado por Tirán Blanc, y la web de la editorial es tirán.com. Y la última pregunta para el profesor Pavón. Le interrogan cuál va a ser a su juicio la evolución de la IA en los próximos 5 años. Bueno, esta es la pregunta del millón, porque de hecho, bueno, como ha dicho antes el profesor Jorge Gómez Sanz en su intervención, esto es imparable y lo que está ocurriendo desborda las previsiones que teníamos la mayoría de los especialistas. Hay que tener en cuenta que además las herramientas que se han desarrollado con inteligencia artificial nos sirven para mejorar las herramientas, para mejorar la productividad. Por ejemplo, con las herramientas estas de inteligencia artificial generativa nos pueden ayudar a generar código. O sea, entonces se puede incrementar nuestra productividad en el desarrollo de nuevos algoritmos, etcétera. Y no se aplica solo en informática, también en otros campos. Entonces,
Se habla por ahí de lo que sería que esto pues nos va a hacer unos incrementos exponenciales. Habrá que ver, pero vamos, sí que va a haber desarrollo, aunque tenemos algunas limitaciones que habrá que ir viendo en el futuro, por ejemplo, al nivel de lo que es la infraestructura, la energía que se requiere, pero bueno, también con estas herramientas pues también se colabora en generar mejor tecnología de hardware, mejores formas de aprovechar la energía de distintos medios, etcétera. Muchísimas gracias, profesor Paraón. Como conclusión a la sesión, podemos subrayar que la inteligencia artificial en sus diferentes vertientes, generativa, predictiva, toma de decisiones, etcétera, requiere, como se ha puesto de manifiesto en la sesión, una gestión eficiente, una gestión ética, una gestión responsable y una gestión transparente con arreglo a derecho. Y por eso hace falta personal cualificado que acometa con garantías estos objetivos. Precisamente en el ámbito jurídico, en este particular, en el diploma de alta especialización en Legal Tech y transformación digital de la escuela, destinamos una parte del programa a entender y a explicar cómo podemos aplicar la IA para mejorar todas las profesiones jurídicas. Esta edición arranca el 9 de febrero y en la página web de la escuela, npj.es, tienen más información al respecto. Concluyo agradeciéndoles su atención, presencial como online, felicitando a los ponentes y con esto podemos levantar la sesión. Muchísimas gracias y buenas tardes.